Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí de León, de Tijuana, Baja California, México. Y en este día, 25 de diciembre del 2025, nos corresponde estudiar el tema El ministro, su amonestación contra la seducción. Pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia con mucho agradecimiento en nuestro corazón, porque aún nos permites respirar, Señor, aún nos permites contemplar tu hermosa creación, y ahí podemos decir que tú eres un Dios grande y que solo tú mereces la honra y la gloria. Te pedimos tu dirección, Señor, para que podamos estudiar tu palabra, para que podamos analizarla, Señor, y poder practicarla, Padre, lo que tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Todo eso te lo ponemos en tus preciosas manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a basarnos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 15. Dice: Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que es el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardé de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Hermanos, como sabemos, el apóstol Pablo, en su segundo viaje, fundó la iglesia de Corinto. Y pues le llegó, en ese momento él no se encontraba allí, cuando pues les envió la carta, y él le había llegado a sus oídos que algunos falsos profetas estaban allí, se estaban introduciendo en la iglesia, estaban atacando a Pablo y a su ministerio. Pues ellos querían destruir a Pablo, y ellos querían tener el control sobre la iglesia. Ellos estaban queriendo seducir con otras doctrinas. Y cuando Pablo pues les dice: ojalá me toleraréis un poco de locura, porque os celo con celo de Dios. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Aquí menciona de celo, pero sabemos, hermanos, que en este mundo, en el mundo secular, el celo, pues no es bueno, ¿verdad? Los celos, hay celos enfermizos, hay celos que le llevan ahora sí que a hacer cosas indebidas.
Pero en este caso, Pablo lo está aclarando. Pablo dice, con celo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el celo de Dios? Pablo quería mucho, amaba a la iglesia de Corinto. Él sabía cuánto le había costado, quiénes eran los que estaban allí, todo lo que él pasó para poder fundar la iglesia. Y entonces Pablo lo único que quería es de que la iglesia se mantuviera pura, pues para Cristo, ¿no? Como una novia, ¿verdad? Entonces, por eso era el celo de Pablo hacia la iglesia de Corinto, porque él quería presentar a la iglesia, eh, pues de una manera, como dice, presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, esa era la intención de Pablo, por eso él usa esta imagen de un compromiso matrimonial, ¿verdad? Él ilustra la relación de la iglesia con Cristo, así como una novia debe de serle fiel, ¿verdad? Al novio. Entonces, de esa manera, él hace la ilustración. En la vida actual, hermanos, este texto también a nosotros nos desafía, ¿verdad? A cada uno de nosotros, como somos parte de la iglesia, cómo mantenemos nuestra devoción hacia Dios, hermanos. Lo estamos manteniendo, estamos siendo fieles, estamos guardando esas vestiduras blancas, porque muchas veces las preocupaciones que tenemos día con día, o a veces también tiene mucho que ver todas las ideas modernas, ¿verdad? Que pues cada día estamos viendo todo lo moderno y algunas tendencias, ¿verdad? Que a veces dentro del cristianismo puede pasar. Y eso pues nos aleja, hermanos, nos aleja de esa relación que debemos de tener con nuestro Dios. En lugar de acercarnos más a Él, nos aleja. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es de que no debemos de permitir, hermanos, filosofías falsas. Aquí el Pablo está viendo que ellos están siendo seducidos, la iglesia está siendo seducida por algunas doctrinas que están introduciendo. Y Pablo también lo ilustra que él tenía temor, así como la serpiente, ¿verdad? Con su astucia engañó a Eva. De igual manera, Pablo tenía también temor de que la iglesia cayera como Eva. Eh, y si nos ponemos a analizar, hermanos, podemos decir, cómo siendo Eva, pues creada perfectamente, sin una naturaleza pecadora, Eva tenía una relación personal con Dios y de todo lo que estaba rodeada, de todas las bendiciones, y a pesar de que Dios le había advertido, ¿verdad?, que no hiciera eso, ¿cómo que se dejó llevar por lo que le dijo la serpiente? La sedujo, la serpiente la sedujo y Eva cayó, ¿verdad?, en esa seducción y por lo tanto le fue desleal a Dios. Eva cayó en desobediencia. Entonces Pablo también le dice a la iglesia que él temía eso, temía de que la iglesia cayera. En Colosenses 2:8, hermanos, podemos ver que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí Pablo está comparando el engaño que enfrentaba la iglesia, ¿verdad?, con la estrategia que había utilizado Satanás en el Edén. Porque acordémonos que la serpiente no negó a Dios. O sea, no trató de decir, no, Dios no existe, no, sino que él distorsionó la verdad y sembró en Eva la duda. Y ahí fue donde Eva cayó, ¿verdad?, en esa mentira. Y hoy en día, hermanos, el peligro sigue latente.
hoy en día vemos que hay muchísimas iglesias, muchas doctrinas modernas, y todas hablan de seguir a Dios, todas hablan de un Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Cómo es la doctrina de estas iglesias? Eh, Queriendo suavizar el mensaje del Evangelio, eliminando el llamado al arrepentimiento y la santidad, porque hoy en día muchos líderes se dedican solo a predicar lo que les agrada a las personas. Por eso vemos que hay tantas iglesias que están llenas. Hay mucha gente que le gusta ir a escuchar solamente lo que quiere escuchar, y por eso muchos predicadores pues utilizan ese tipo de sermones, a lo mejor con palabras muy elocuentes, muy bien trazados sus mensajes, pero con como que suavizan el mensaje, la doctrina la distorsionan. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, lo que tenemos que hacer es que debemos de examinar cuidadosamente lo que escuchamos y lo que leemos. No debemos dejarnos llevar por todo, porque a veces utilizamos, pues sí, utilizamos el internet para poder hacer algunas investigaciones, pero sabemos que también ahí pues hay muchas cosas que ya están distorsionadas. Entonces, no todo lo que suena espiritual es bíblico. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que analizar, y muchas veces nuestros hermanos nos dicen, ¿verdad?, de que tenemos que estudiar bien la Biblia, analizarla a profundidad para verificar, ¿verdad?, que lo que estamos escuchando, que lo que estamos leyendo es verdad o está basada en la Biblia. Y Pablo también sigue diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sin duda, Pablo ya se había topado con algunos de estos falsos apóstoles, entonces él sabía cómo eran, que nada más se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero en realidad no. Y una de las cosas que nosotros sabemos, hermanos, lo que dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Aquí Pablo está advirtiendo que hay líderes que sí, que parecen muy piadosos, a lo mejor muy espirituales, pero en realidad que buscan su propio beneficio. Y en la actualidad eso vemos, hermanos, vemos a cuántos líderes religiosos que manipulan a las personas, y a lo mejor les dicen falsas promesas, y hoy en día se escucha mucho lo de la prosperidad. Si tú das mucho dinero, Dios te va a prosperar, es lo que dicen. Eh, entonces los manipulan, y hay pastores que pues que ponen su fama por encima del evangelio, ¿verdad? O sea, dicen, pues yo puedo llenar una iglesia porque mis predicaciones son poderosas, porque mis predicaciones sí les llega, pero en realidad, hermanos, están mezclando, ahora sí que están mezclando parte de la palabra de Dios, pero la están mezclando con ideas propias o ideas humanas. Entonces, nosotros no podemos seguir a alguien solo porque habla muy bonito, o porque decimos, no, pues ese hermano, ese predicador, cómo convence a las personas, con qué carisma llega, y cómo los convence, y cómo tiene lleno un templo. Entonces, hermanos, tenemos que, como decía, por sus frutos los conoceréis. A veces nada más un predicador puede mostrarse enfrente en el púlpito, a lo mejor con una predicación muy bonita, pero cómo es en su hogar, cómo es fuera de la iglesia, o sea, fuera de la casa de Dios, en la calle, cómo se muestra él. Por sus frutos los conoceréis, dice. Así que no debemos de seguir a esas personas solo porque habla bonito. Tenemos que ver o evaluar su carácter y el amor, ¿verdad? Sobre todo el amor genuino que tiene por Cristo. Y eso lo vamos a ver a través de cómo trata a los hermanos,
no solo cómo les habla, sino en qué forma está con ellos, cómo los acompaña, cómo los ayuda. Y también el mismo Pablo dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, en 2 Corintios 11:4. También en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Aquí, hermanos, Pablo está revelando un principio fundamental. El engaño espiritual no siempre es obvio. Satanás no siempre se presenta, y lo sabemos, hermanos. Satanás no siempre se presenta como un enemigo aterrador, porque a veces tenemos esa imagen, ¿verdad?, de Satanás. Pero no, hermanos, a veces él se va a presentar como algo muy atractivo, como algo que es aparentemente inofensivo, pero al final sabemos cómo termina eso. Entonces, esto se va a poder manifestar en enseñanzas que mezclan, como lo decía, en verdad con error. O sea, luego se va a ver cuando alguien se disfraza, o sea, cuando Satanás se disfraza de ángel de luz, pues yo creo que sí lo vamos a poder ver, ¿verdad? Bien, si lo vemos conforme a la palabra de Dios, rápido vamos a identificar que esa persona no está hablando conforme a la voluntad de Dios o conforme a la Biblia. Y Pablo también dice, así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay un texto muy conocido, hermanos, Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pablo aquí les está diciendo a la iglesia y les deja muy en claro que no solo Satanás se disfraza, sino que sabemos que también Satanás tiene a sus siervos. Entonces, estos líderes engañosos, pues, realmente parecen justos, pero pues no lo son, no lo son, hermanos. Y hoy en día también hay muchas personas que desvían ese evangelio. Hay muchos movimientos, eh, tendencias religiosas que parecen ser nobles, pero que si lo leemos a la luz de la palabra, van a decir contradicciones, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle, ¿verdad?, en oración a Dios antes de leer la Biblia, antes de leer algo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para no caer en engaños que son disfrazados, ¿verdad?, de la bondad. Entonces, pues, en esta parte, hermanos, de la Biblia, lo que Pablo también a nosotros nos enseña que debemos de tomarlo como una enseñanza, es de que debemos de estar atentos y no dejarnos engañar por doctrinas falsas, ni por líderes que parecen piadosos, pero que desvían la verdad. Lamentablemente, pues, ahora sí que nuestra mayor seguridad, hermanos, va a ser en conocer, en conocer y vivir la palabra de Dios. Como ya lo decía, tenemos que examinar la Biblia a profundidad, pedirle a Dios de su Espíritu, ¿verdad? Para que podamos entender su palabra y para que nosotros no podamos ser engañados o seducidos, ¿verdad? Como lo estaba haciendo la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que fortalecer, ¿verdad?, esa parte de discernir, de leer la Biblia con profundidad, de orar, pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad?, para que no nos dejemos engañar, porque como les decía, hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que están llenas de miembros, pero en realidad nada más van a escuchar pues lo que ellos quieren escuchar, porque no van con una convicción de querer seguir a Cristo, no van con una convicción o nada más escuchan. Y creo que nosotros tenemos que ser como los de Berea, hermanos. Ellos no se quedaban conformes, ellos llegaban a sus casas y de lo que habían escuchado, ellos pues ampliaban más, ¿verdad? O verificaban si era cierto o no lo que habían escuchado.
y debemos de tener mucho cuidado porque pues ahora sí que los falsos maestros muchas veces se van introduciendo de una manera que no lo vemos, pero que al final ya quieren seducir a la iglesia llevándolos por otras doctrinas falsas. Y en realidad, hermanos, tenemos que ahora sí que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para poder discernir bien su palabra. Eso es todo por mi parte, hermanos. Pasa voz a todos.